Note bien, yo comencé diciendo, hay muchas analogías que pueden presentar distintos contextos de comparación entre la vida del creyente y su relación con su Salvador. Y desde luego yo no tengo ningún problema con la analogía que la gente quiera adjudicarse, pero yo, con toda honradez, frente a un caballo, frente a un león, frente a un leopardo, frente a un gato, ante un perro, yo prefiero ser oveja, inclusive frente a un águila. Yo no me considero águila, yo me considero oveja, porque llana y sencillamente las características de la oveja, que obviamente posteriormente vamos a considerar, las características de la oveja están muy bien representadas en la vida de todo hombre y de toda mujer que sirve al Señor. Y las características del pastor de Judea están muy bien representadas en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que el conjugarse las características nuestras como ovejas con las características de Jesús como pastor es lo que nos permite a nosotros entender que el propósito de Dios en nuestra vida es una vida abundante, una vida de calidad, una vida de gozo, una vida de bendición, una vida de afirmación, una vida de expectación, de promesa de Dios para nosotros, una vida de confianza, una vida de seguridad, una vida de ausencia de temor, donde usted y yo podamos tener la plena seguridad y la plena convicción, como lo plantea el salmista: si Él es nuestro pastor, yo no temeré a nada. Si Él es nuestro pastor, aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos a mal alguno, porque Él es un pastor de eterna compañía. Dentro del contexto de la analogía de Jesús como pastor, el sinónimo de ese pastor es el sinónimo de un gran vigilante. En Judea había una meseta en la altura, que era el lugar donde los pastores tenían que llevar a sus ovejas. Se estima que era una meseta de alguna extensión territorial de unos 50 kilómetros. No había nada más que ese lugar. Era un lugar inhóspito. La hierba no crecía mucho. Y desde luego los precipicios eran increíbles, porque ellos terminaban justo donde comenzaba el desierto en Israel. Así que la tarea del pastor era una tarea de 24 horas al día, de 7 días a la semana. Y lo que el pastor tenía que prodigar a su oveja era la seguridad de un cuidado y de una vigilancia de amor, de gracia, un cuidado de paciencia, un cuidado de dedicación. El pastor en el tiempo de Jesús tenía simplemente un equipo muy liviano, un equipo muy ligero. Él tenía consigo para su tarea pastoril un zurrón. El zurrón no era otra cosa que una bolsita donde él guardaba su comida. La comida que él guardaba ahí era un poco de almendras, o tal vez un poco de queso, o tal vez un poco de pan. Y era con ello que él subía hasta el lugar alto donde estaba esa meseta, y desde ahí entonces
él tenía que sostenerse en la medida en que garantizaba la seguridad de sus ovejas. Otra de las herramientas que tenía el pastor era una honda. La honda que tenía el pastor era un arma de defensa y de ofensa, porque llana y sencillamente esta arma, esta honda, le permitía al pastor en alguna medida poder proteger a sus ovejas de algunos peligros que se encontraban a la distancia. El pastor no tenía otra tarea que hacer, solamente la de cuidar ovejas. Y hay datos históricos interesantísimos sobre ello. Un pastor que se pasaba 18 horas en una montaña, en un cerro, cuidando ovejas, pues desde luego no tenía iPod, no tenía CD, no escuchaba música, simple y llanamente estaba allí él con sus ovejas y probablemente encontrándose con algunos que otros pastores que hacían la misma tarea, y entonces ellos se dedicaban a adiestrarse en el uso de la honda. Y hay unos datos interesantísimos del doctor Morton, que fue un geógrafo que hizo una investigación extensísima en el área pastoril de Jerusalén. Y él dice que muchos de los pastores se dedicaban a colocar a cierta distancia la hebra de un cabello. Y la tarea de cada pastor con su honda era afinar bien su puntería para darle con la honda y con la piedra a esa hebra de cabello. Es decir, con esto desarrollaban una destreza tal que la honda no solamente le servía para anunciarle a los animales feroces que se mantuvieran a distancia, sino en ocasiones cuando la oveja salía del área del cuidado pastoril, el pastor simplemente miraba a la distancia, y si consideraba que la oveja se había distanciado más allá de lo debido, porque la meseta en sus extremos lo que tenía era un precipicio, entonces él lanzaba con su honda una piedra que prácticamente daba a unos pasos muy escasos de pulgada de donde estaba la oveja, y el golpe de esa piedra le hacía nuevamente retroceder para donde estaba el pastor. Por el otro lado, el pastor también tenía un garrote, y ese garrote era un palo fuerte al que se le añadía una correa de cuero para la defensa de fieras y de ladrones. Servía también para contarlas antes de retornarlas nuevamente al redil, porque como dije al principio, las ovejas de Judea eran de un sistema cooperativista, y desde luego una vez el pastor terminaba su tarea de cuidado y de pastoreo, entonces las tenía que regresar de nuevo al redil, y si a él le habían asignado 100 ovejas, su deber y su responsabilidad era contarlas, y obviamente con el garrote él las contaba una a una hasta llegar al número de ovejas que se le había asignado. Por el otro lado, el pastor tenía también un cayado. El cayado era para prender y retener el rebaño. En ocasiones, la oveja, como está ausente del sentido olfativo, como está ausente del sentido visual, como está ausente del sentido auditivo, pues desde luego se despegaba del pastor, y en ocasiones el pastor entendía que se le dificultaba llegar hasta donde la oveja estaba, y entonces con el cayado él procuraba agarrar la oveja para retenerla y evitarle el peligro.